Estamos en la octava conferencia. Esta es la octava conferencia en nuestra serie La Sanidad Interior. Y el domingo pasado, más bien, el domingo antepasado, analizamos algunas de las enfermedades mentales y estuvimos analizando un poco más profundamente la depresión normal. ¿Cuándo es normal una depresión? Y vamos en esta mañana a analizar la depresión anormal y algunas otras enfermedades mentales si el tiempo nos lo permite. La depresión anormal, o sea, la que no es normal, la que ya puede calificarse como pecaminosa, esta también se puede denominar como una depresión reactiva, la cual es un dolor excesivo. A ver, vamos a volver a repetir esto. La depresión anormal es un dolor excesivo como consecuencia también de la pérdida de algo o de alguien. Cuando un dolor anormal se convierte en una depresión patológica, o sea, ¿cómo podemos nosotros saber cuando ya hemos rebasado el grado de una depresión normal? ¿Cómo podemos saber cuando ya estamos rebasando ese límite y estamos cayendo ya en lo pecaminoso y tal vez estamos siendo expuestos a la presión o al ataque de los poderes del mal? Cuando pues una depresión anormal se convierte en una depresión patológica, las principales evidencias de una depresión anormal son tres: la tardanza, la intensidad y la duración del dolor. Veamos en primer lugar el primer síntoma de una depresión anormal o de una depresión ya con caracteres patológicos o cuando ya está cayendo en la pecaminosidad. Por ejemplo, la tardanza en el dolor en primer lugar es cuando una persona afectada se niega a aceptar el hecho que está atravesando de una forma irreal y reprime el dolor mentalmente. Haz de cuenta que se murió tu abuela o tu hermano o tu padre o tu esposo y tienes ya 6 o 7 meses con el dolor reprimido, o sea, no has querido llorar. Te has estado aguantando y te has estado aguantando y estás diciendo no es cierto, no se murió, esta persona todavía existe y comienzas a entrar a un mundo de fantasías, a una irrealidad, y esta represión del dolor va a causarte una depresión patológica con caracteres nerviosos muy severos después de cierto tiempo. Entonces es muy importante que nosotros, ya dijimos en las clases pasadas, aprendamos a poder desahogarnos y llorar en el momento en el que está sucediendo la tragedia o el dolor que nos está causando esta presión. No es una cosa sana ni tampoco es benéfico reprimirse ni estarse aguantando ni no llorar. Yo recuerdo que cuando yo era joven, una de las características que comenzaron a predominar en mi personalidad era que yo había prometido nunca llorar, porque siempre mi padre fue una persona muy violenta, muy agresiva, y una de las cosas que nos enseñaba, ¿verdad?, era que los hombres no lloran, etcétera, etcétera, y yo dije, pues yo no voy a llorar, además los que lloran son las mujeres, y el lloro no es una manifestación normal de un varón, y me reprimí hasta que recibí a Jesucristo, y cuando recibí a Jesucristo, 45 minutos no dejé de llorar. Yo creo que en ese momento vacié todo aquello que había reprimido durante tantos años, pero esto me afectó de una forma muy severa mentalmente y no sé dónde estaría ahorita si Jesucristo no hubiera tenido misericordia de mí. En segundo lugar, vemos la intensidad del dolor. Esto es el aumento anormal de un dolor evidenciado por estos síntomas. La persona comienza a demostrar una actitud total de desesperanza, autocondenación, sentimientos excesivos de culpa, conducta antisocial, consumo de tranquilizantes nerviosos, dolores hipocondríacos o tal vez llega al suicidio.
Cualquiera de estos síntomas ya nos están manifestando y nos están presentando un cuadro patológico de una depresión anormal. Una persona que dice, ya no hay esperanza de nada, y yo tengo la culpa de esto, y se autocondena, y un pecado de hace 5 o 6 años todavía no lo puede olvidar. Y quiero decirte algo, ¿saben una cosa? La Biblia nos promete que Dios perdona nuestros pecados, pero la Biblia no nos perdona, no nos promete que los vayamos a olvidar. La memoria es algo que forma parte de nuestras consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias visibles y consecuencias espirituales. Y la Biblia nos dice que Dios sí olvida los pecados, pero nosotros tenemos una memoria que no borra si abortaste cuando tenías 12 años, si abandonaste a tu esposo, pero es importante que aunque no puedas borrar la memoria del pecado, tú puedas creer que la sangre de Jesucristo te ha limpiado de toda maldad. Porque si tú insistes en seguir pensando y recordando, te estás comenzando a hacer un daño tremendo. Te estás autodestruyendo, estás diciéndole a Dios que es un mentiroso, y tú tienes que creer que aunque existe ese pecado, y a veces brinca y Satanás nos los pone y te dice, no creas que ha perdonado Dios ese pecado que hiciste, y cuando tenías 15 años hiciste esto, y cuando hiciste 11 años tenías eso, y cuando eras niño, cuando tenías 20 años, y tú en ese momento sabes que esta opresión no viene de ti, viene de Satanás. Y él es el maestro en el arte de atormentar a las personas. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, todos nuestros pecados Dios los ha sumergido en lo profundo del océano y no se acordará más de ellos. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún derecho, una vez que hemos sido justificados y santificados, de estar recordando los pecados que Dios ha borrado totalmente de su lista en contra de nosotros. Entonces, estos síntomas de autocondenación, sentimientos excesivos de culpa, conducta antisocial, consumo de tranquilizantes, este cuadro nos presenta a una persona que está ya rebasando el límite de una depresión normal. A esas personas, la Biblia tiene un valium para ellas. Y veamos en el Salmo 62, los tranquilizantes de Dios. Dice el Salmo 62, versículos del 5 al 7. Salmo 62, del 5 al 7. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, no del psiquiatra ni del psicólogo. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Por qué esas personas que se autocondenan, que ponen demasiada importancia en su culpa, que dicen que ya no tienen esperanza de nada, llegan a una depresión anormal? Porque se les ha olvidado que el Dios del cielo, el Dios omnipotente, es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y cuando nosotros no creemos que Él es la roca, es lógico que automáticamente nos comencemos a autodestruir. Cualquier persona que abandona a Dios, cualquier persona que no toma en cuenta a Dios, cualquier persona que sabe que ya Dios no quiere nada con él, en ese momento, automáticamente, separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Dice el Salmo 66, del 9 al 12, Salmo 66, del 9 al 12, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. Y así es el pensamiento de todos ustedes que están desesperados, que tienen mortificaciones muy grandes. Óigame, la Biblia dice que en la noche vendrá el lloro, pero en la mañana la alegría.
A ustedes les digo, el dolor no dura mucho tiempo. Sí es cierto que perdemos seres queridos, y sí es cierto que los lloramos, y sí es cierto que hay frustraciones, y sí es cierto que hay desilusiones, pero no podemos seguir viviendo en ellas. Nos hacemos mal, nos autodestruimos, nos amargamos, comenzamos a tomar actitudes antisociales, comenzamos a alejarnos de Dios. Tenemos que saber que en cada frentazo que tengamos en la vida, en cada desesperanza, en cada problema, hay un Dios. En tercer lugar, tenemos la duración del dolor. Aquí se manifiesta cuando la persona que sufrió la pérdida de algo o alguien continúa llorando o lamentándose por más de un año sin poder recuperarse. Yo creo que dentro de la vida cristiana esto no es posible. Vuelvo a repetir, es normal, lo vimos el estudio pasado, llorar a tu abuelita, a tu abuelo, a mi padre, a mi madre, a tu hijo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, pienso que 6 meses es suficiente. Pero si tienes un año que tienes la pérdida de algo y estás, fíjate, yo no estoy diciendo que ya no vuelvas a llorar, porque a los seres queridos que perdemos, sobre todo a los más cercanos, cuando viene alguna memoria respecto a mi hijo que perdí, por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo perdimos un hijo en 1975. Y hay situaciones en las que mi esposa y yo atravesamos que nos traen a la memoria ese hijo que perdimos. Y no podemos impedir que las lágrimas rueden en nuestras mejillas. Es normal. Pero una cosa es eso y otra cosa es que todavía le sigamos llorando todos los días. O que nadie nos pueda consolar. O que estemos dominados como una obsesión por el pensamiento de que mi hijo, en lugar de saber que Él está en el cielo y que está descansando, y cada vez me fortalezco más, y gracias Padre porque está contigo, y está contigo, está contigo, y este pensamiento me fortalece, y Dios es mi amparo y mi refugio, me comienzo a atormentar, me comienzo a hacer daño, quito mi vista de Dios y comienzo automáticamente a provocar en mi vida desórdenes mentales y nerviosos. Dice en Isaías, el profeta, en el capítulo 40, respecto a estas personas desconsoladas, cansadas, desanimadas, desalentadas, desesperanzadas, Isaías 40 del 28 al 31, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Solo aquellos que esperan en Jehová, y esta palabra en el hebreo significa pegamento. Hay 12 palabras hebreas para esperar, y la palabra específica que se usó aquí en este pasaje es pegar, es pegamento. En otras palabras, solo aquellos que están unidos a Dios, los que tienen comunión con Dios, los que es una comunión ininterrumpida con Dios, esas personas que diario oran, que diario meditan, que diario alaban a Dios, solo esas podrán levantar alas como las águilas. Porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro poder, Él es nuestra sabiduría. Separados de Él, nada podemos hacer. Y qué triste que te separes de Dios y busques al psicólogo. Qué horrible que te separes y que te desconectes de la fuente de poder, de la fuente de consolación, de la fuente de la esperanza, y vayas con el psiquiatra, desciendas a Egipto y te fortalezcas en la fuerza de Faraón.
¿Cómo no podría Dios estar enojado con tantos hijos suyos que le han abandonado y han dejado las cisternas llenas de agua para acabar cisternas vacías? ¿No sabéis, dice Santiago 4, que el Espíritu de Dios os anhela celosamente? Dios es celoso, y así como tú tienes celos que tu esposa se vaya con otro, es lo mismo con Dios. Dios tiene celos de nosotros, pero no son celos negativos, es el celo de saber que cuando Dios ve que una criatura de Él se aleja de Él, Dios tiene celos porque Él sabe que esa criatura se va a hacer daño. Dios sabe que nuestra fuente de paz y de armonía solamente puede estar en Él, y cuando Dios ve que una oveja se le brinca las trancas, la Biblia dice que Dios sufre. ¿Qué clases de personas sufren de depresión? Ya dijimos que nuestra época está caracterizada por la melancolía, la ansiedad y la depresión por todos lados. La depresión es una de las dolencias que azotan cada día como una plaga a la humanidad, y se dice que el 65% de las personas en los últimos 40 años sufren de depresión anormal. No la normal, sino la anormal. Ya vimos nosotros, pues, que existen depresiones normales y depresiones anormales, y dentro de las depresiones normales, las personas que más las padecen son las mujeres. Las mujeres, por su propia naturaleza, con la cual Dios las dotó y las creó, son más aprensivas, más sensibles. No digo todas, hay mujeres que son más fuertes que los hombres, estamos hablando de una forma genérica. Generalmente la mujer sufre más de depresiones por su constitución hormonal, química, física y mental con la cual Dios la creó. Por lo cual nosotros tenemos un mandamiento de Dios muy claro. Y dice en 1 Pedro 3:7, maridos, vivan sabiamente con las mujeres, dando honor a la mujer como a vaso, y ahí está, como a vaso, y dice, más frágil que ¿qué? Más frágil que nosotros. Las mujeres son más frágiles, se duelen más rápidamente, son heridas más fácilmente, son más aprensivas que nosotros en muchas cosas, por lo cual nosotros no debemos esperar que sean tan fuertes como nosotros y que respondan como nosotros al dolor, sino que tenemos que tener compasión, misericordia por ellas y tratarlas con fragilidad, porque si nosotros no tratamos a la esposa principalmente como Dios nos manda, ahí mismo, dice la Biblia, nuestras oraciones tienen estorbo. Entonces dice Dios, no vengas y me digas, Padre Santo, y te pido que esto y te pido el otro, y tus oraciones rebotan como en un cielo de bronce. Y dices, pero ¿por qué tengo orando y no me sale el negocio y no me pasa esto y aquello? Examina. Hoy en el canto tan hermosísimo que nos cantó Lino, estábamos escuchando que decía, Señor, examíname. Y esa debe ser nuestra oración diaria. Oh Dios, examíname, Padre, ¿qué hay? Y comienzas, no creas que te aparezca Aladín y te diga, mira, hay esto y esto. Comienza tú, como dice el rey David, examina mi corazón y comienza a ver tu vida. ¿Cómo está mi relación con mi esposa? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Cómo está mi relación en trabajo? Sé honesto y tú comienza a buscar si hay algo en tu matrimonio, si no eres delicado, si no le has llevado rosas, si no le has dicho que la amas, si le has hecho trabajar demasiado. Examinemos. Lo primero que debemos examinar es la relación matrimonial. Porque ahí puede estar la raíz. La Biblia dice de que nuestras oraciones tengan estorbo. Entonces, las mujeres padecen esto y es preciso que nosotros lo sepamos. Ahora, escuchen, dentro de la depresión anormal, los que más la padecen son las personas ricas, más que los pobres. Esto es muy interesante porque solamente nos confirma que el dinero no compra la felicidad. Vean ustedes el libro de Eclesiastés, capítulo 5, en el Antiguo Testamento. Eclesiastés 5, del 10 al 17, esta verdad tan tremenda.
Eclesiastés 5, del 10 al 17. Y dice el rey Salomón, y está hablándonos a alguien que era multimillonario. No era rico, no era millonario, era multimillonario. Y dice Salomón, versículo 10 al 17, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Quiero que observen en este versículo dos cosas. En primer lugar, se está poniendo a las personas que aman tener dinero, y segundo, el que quiere tener más dinero. Dice aquí que hay dos consecuencias. La primera es, nunca se va a saciar. O sea, vas a ganar 10 millones y no vas a estar satisfecho. Vas a ganar 12 millones y no vas a estar satisfecho. Vas a llegar a 100 millones en el banco y vas a querer tener 120, 150. Y esa persona dice, no, yo nada más llego a los 500 y ya la hice. No es cierto. La Biblia dice que el dinero nunca sacia. Si tú tienes ahorita dinero en el banco y no das en la misma proporción a la obra de Dios, comienzas a caer esclavo del dinero. Dice Colosenses 3 que la avaricia es idolatría, y el pecado que Dios odió más que cualquier otro en el Antiguo Testamento fue la idolatría. Dice Salomón en el versículo 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Ayer hablaba con un ejecutivo de una empresa en Cuernavaca y me dice, Armando, nosotros los ejecutivos vivimos siempre a un nivel muy alto y tenemos buen coche y tenemos buena casa, etcétera, etcétera, pero ¿sabes una cosa? Nunca nos alcanza para nada. Y siempre, me acaban de comunicar ayer, me dijo este hermano cristiano, que estoy despedido de la fábrica y me voy sin un quinto. Gané un buen sueldo, tuve un buen sueldo, mis hijos en el mejor colegio, pero nunca me pude administrar, porque desgraciadamente este hermano tiene apenas un año en Jesucristo. Entonces la Biblia nos dice que cuando alguien tiene dinero y te dicen te sube el sueldo a 15 millones, también aumenta los gastos. ¿No es verdad? O sea, dices, no, ahorita gano 2 millones, con 6 viviría como rico. No es cierto. Bueno, no es cierto si no eres cristiano y no eres una persona administradora. Pero sí es cierto, si no eres cristiano, vas a descubrir que aunque sigas ganando y sigas ganando, nunca tendrás lo suficiente ni siquiera para ahorrar. Dice Salomón en el versículo 12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir de la neurosis y de la depresión y de la preocupación, la abundancia. Y cuán verdad tan grande, ahora que cayó la bolsa en México hace algunos años, ustedes supieron que hubo más de 32 personas, ejecutivas y directoras de empresa a nivel nacional, que se quitaron la vida. Pero yo nunca en esa depresión y en esa caída de la bolsa me encontré un indito que me dijera, no puedo dormir. Estaban felices de la vida, ¿verdad? Porque dice la Biblia, al que no tiene, pues digo, que cayó la bolsa, que no es, pues de todas maneras no tiene, él no es afectado. Pero aquellos que tienen están constantemente checando la bolsa y los stocks, y Wall Street, y la bolsa de valores, y las inversiones, y el dólar, y el marcos alemán, y la cosa suiza, y el yen japonés, y están buscando siempre la manera de invertir. Y dice la Biblia, hace 4,000 años, que no los deja dormir el pensamiento de qué van a hacer con su dinero. Aquí está la depresión, son los que más deprimidos están. Dice el versículo 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Cuando, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. La Biblia dice, ahora que acabemos esta serie de la sanidad interior, vamos a iniciar la nueva serie que se llama La bendición o la maldición, bendiciones o maldiciones. Y una de las maldiciones más grandes que Dios le da a una persona es Eclesiastés 6, del 1 al 2. Que Dios les da bienes, honra y nada les falta de lo que tienen, pero Dios los maldice no dándoles el don para disfrutar lo que tienen. La única forma de disfrutar
no teniendo dinero y teniendo dinero, es teniendo una relación y comunión adecuada con Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, casa, comida, colegiatura para tus hijos, dinero para el hospital. Tú nada más, dice Dios, preocúpate en aquello en que yo te mandé. Si comenzamos a enfrentar que no hay para tener las necesidades básicas de la vida cubiertas, hermanos, están bajo una maldición. ¿Y qué es lo opuesto a la bendición, a la maldición? La bendición. ¿Y qué es la bendición? Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Si no hay provisión, no hay bendición. Hay maldición. ¿Por qué hay maldición? Porque estamos violando la ley de Dios. Ahora nosotros vemos también que la depresión normal después de las mujeres afecta a los adolescentes. ¿Usted está diciendo que mis hijos jóvenes sufren de depresión? Así es. Una de las características principales de los adolescentes son sus depresiones. Y estas depresiones durante la juventud se aumentan en esta época porque los jóvenes se enfrentan, por ejemplo, que la novia ya le rompió el corazón al muchacho, que ya se fue el gavilán para Monterrey y se quedó la paloma aquí sola, que los papás los decepcionaron, que en el trabajo no es como resultó, y el joven comienza a ser introducido a un mundo de desilusiones, de decepciones a las cuales no está acostumbrado. Nosotros ya los que pasamos los 25 años, ¿verdad? Principalmente, ya estamos acostumbrados los golpes de las desilusiones. Ellos no entienden que sirven para formar su carácter, para templar el acero, y mientras más caliente el acero, más fácil se puede trabajar con él. Pero los jóvenes son sumamente depresivos y tenemos nosotros que comprender esto, porque los adolescentes, vuelvo a repetir, se enfrentan a un periodo en su existencia en la cual todo los desilusiona, todo los frustra y comienzan a querer abandonar todo porque no se dan cuenta que la vida, como dijimos en el mensaje, el dilema del sufrimiento, nacimos para sufrir. Ellos vienen saliendo de la cueva de Batman. Acaban de ver Superman. La muchacha acaba de leer Alicia en el País de las Maravillas. Y que la Caperucita Roja, imagínense de qué mundo salen. Y salen del mundo y salen de Reino Aventura y se enfrentan con que no es cierto. No es cierto. Y comienzan a oír gritos y lloros y ametralladoras y bolsa de valores y cuchilladas y traiciones y desilusiones, y todo este mundo es al cual se enfrentan nuestros hijos, y es cuando ellos necesitan estar más que nunca, como dice Salomón, jóvenes, acuérdense de su Creador en los días de su juventud. Y ahí está la razón, porque un joven que tiene a Cristo en su juventud, un joven que tiene a Dios en su juventud, estará mucho más preparado para enfrentar las desilusiones y los embates y las frustraciones de la vida que un joven que no tiene esperanza, y como no tiene esperanza, corre inmediatamente a tomarse un whisky, un cigarro de marihuana, pastillas tranquilizantes, o se va a la zona roja con las prostitutas. El joven que tiene a Cristo tiene garantizada el éxito y la victoria durante su juventud. Otra época de la raza humana en la cual muchas personas sufren de depresión son las mujeres, principalmente las que han entrado a la época que se llama clínicamente la menopausia. Cuando una mujer entra a la menopausia, sus cambios hormonales son absolutamente radicales. Y todos ustedes, hermanos queridos, que están casados con alguna mujer en esta mañana, que ya pasó, dicen que después de los 50 años viene la menopausia. Hay unas que son prematuras, ¿verdad? Son excepciones, pero regularmente viene a los 50, 55 años de edad. Y en esta época el hombre tiene que convertirse en Rambo se queda chiquito, se tiene que convertir
el hombre en un rey y tiene que tratarla como reina, como princesa, así mijita, y te va a gritar y va a chillar y va a estar chítil e irritable y todo le duele y gritos y le molesta, y en esa época tenemos nosotros que ser comprensivos, compasivos, misericordiosos y entender que la única forma de poder aguantarla es teniendo las baterías cargadas. Porque si no oras ni lees la Biblia, vas a salir huyendo y corriendo. ¿Y qué vas a hacer? A buscar y enfrentar la irrealidad yéndote con una muchacha más joven. Y dice Malaquías 2, ahora harás cubrir el altar de lágrimas por cuanto has sido desleal a la mujer de tu juventud. Y tenemos que enfrentar la realidad que mi esposa es mi esposa hasta que la muerte nos separe. Y no importa que se vuelva loca, o que se vuelva el loco, o que le pase esto, o que quede paralítico, o que quede en una silla de ruedas. Es mi esposa, es tu esposo. Y Dios nos da gracia para poder enfrentar y soportar los dolores más grandes, porque Él es nuestra roca. Estas personas son las personas maduras. Y la raza humana está caracterizada por Elizabeth Taylor, una mujer que lleva 9 matrimonios. Su último matrimonio, ella tiene 60 años, él tiene 40. Lo sacó del kinder. Y acabo de leer su declaración antier en la revista Life. Ahí está. Y ella no sabe, ¿verdad? Gordita y todo, pues sí tiene una cara preciosa todavía, quién sé cuántas cirugías tiene. Y está gordita y todo, pero ella no sabe que él no la ama. ¿Qué muchacho de 40 vive con una vieja de 60 años que entienda que son por los dólares? ¿Qué muchacha joven de 25 años te va a ver a ti que tienes cara de aguacate? Y están los señores galanes que sienten galanes ahí, todos pechugados de 50 años, queriendo ligar a las jovencitas. Pues sí te las subes porque traes Gran Marquis 92. Y porque después pones su departamento, pero no por la cara de aguacate que tienes. Viven en mundos fantasiosos, hombres y mujeres. Este es el mundo en que vivimos, un mundo que es una mentira. Y la Biblia nos da el poder y nos da las armas para poder capacitarnos y vivir centrados, equilibrados, ubicados con la paz mental que Dios quiere darnos. Y esto solo es posible a través de una vida de obediencia. Ahora entramos también fuera de los adolescentes, las mujeres y la época de la menopausia. Las personas cuando llegan a la depresión anormal, vuelvo a repetir, tienen una convicción que ya no vale la pena vivir. Ya se fue mi chencho, ya no vale la pena nada. Sin mi chencho ni la universidad, ni mis clases de adobe inglés, nada. Se murió mi hijo, no vale la pena ya vivir. Se murió mi esposa, ya no vale la pena vivir. Estas personas se aferran a eso que perdieron de una forma tan profunda que la depresión se convierte en algo crónico y comienzan a hundirse en un pozo tremendo, tienen un deseo de rendirse, ya no quieren luchar por nada y otras veces anhelan morir. Hay una depresión y es la que tenemos con la cual acabamos la serie de la depresión en esta mañana, y es la depresión que se califica clínicamente o psicológicamente como depresión psicótica. La depresión psicótica es cuando la persona pierde ya totalmente el contacto con la realidad, aunada con alucinaciones y fantasías inexistentes. Es cuando esta persona se desconecta del mundo real totalmente y se introduce en un mundo que ya no existe. Les voy a dar algunos ejemplos. Antier me habló una hermana y me dice, señora Dusin, quiero decirle que mi hijo de 25 años de edad lo acaban de clasificar psicológicamente en una ciudad del norte donde ella vive como una persona paranoica, esquizofrénica. Y le dije anoche, que me volvió a hablar de larga distancia, ¿cuáles son los síntomas? Y me dice, mire, él estaba muy bien, se casó a los 26 años de edad, pero de repente él comenzó a aislarse, no quería hablar con la esposa ni con los hijos, y una noche se salió de la casa y lo encontraron en la carretera de Durango.
Allá lo encontraron, pero así sin razón ni dar cuentas a nadie, lo encontraron, lo levantaron, gracias a Dios, y lo volvieron a traer a la casa. Lo llevamos al psiquiatra y dijo que estaba psicótico. Lo primero que yo le pregunté a esta hermana anoche fue lo siguiente: ¿alguna de ustedes o su familia ha tenido relaciones con el ocultismo? Sí, hermano, me dice, fíjese que mi suegra es bruja, y mi suegra es bruja, y mi esposo está en la brujería. Y dije, ¿y su hijo cuándo recibió a Cristo? Bueno, me dice, recibió a Cristo, pero no está muy seguro. Le dije, mire, aquí hay una secuela inequívoca de una influencia demoníaca, porque estos síntomas se comenzaron a manifestar hace 7 meses. Le pedí a esta hermana, me va a traer a su muchacho esta semana. Le dije, tráiganlo, llévalo a Cuernavaca, y vamos a tener un equipo de liberación en Cuernavaca para ministrarle liberación, porque su hijo está totalmente controlado por los demonios del infierno. Su psicosis no es una enfermedad mental, es un cambio. No sé de qué forma le abrió la puerta a los demonios, pero quiero que vean ustedes en 1 de Samuel, capítulo 18, que en aquella época, si hubieran existido psiquiatras, hubieran dicho que Saúl padecía de depresión psicótica. Y la Biblia nos dice totalmente lo contrario. Vean ustedes cómo la psiquiatría califica a una persona que perdió el contacto con la realidad, repito, y comienza a vivir en Alicia y en el País de las Maravillas, en un mundo que no existe. Lo califican como esquizofrénico, o lo califican como paranoico, o también muchas veces lo bautizan con el nombre de maníaco depresivo. Pero la Biblia, en 1 Samuel 18, del 10 al 13, nos da un cuadro clínico y espiritual de una persona que manifestaba físicamente estos síntomas. Sin embargo, la Biblia nos corre el velo y nos muestra lo que había realmente en la mente del rey Saúl. 1 Samuel 18, del 10 en adelante. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Jehová tomó a Saúl, y él, vean la palabra que se usa, desvariaba. En otras palabras, comenzaba a portarse mentalmente anormal. Eso es lo que significa la palabra desvariar. O sea, comienzas, como dicen, a dar bandazos. Desvariaba en medio de la casa, o sea, como que de repente se le iba la onda. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y así, sin más ni menos, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Ahora fíjense, al mismo tiempo, fíjense, de repente está Saúl así tranquilo, y de repente cambia su personalidad, agarra una lanza, y aquí encontramos los pensamientos homicidas. Y dice la Biblia en Juan 8:44 que Satanás es homicida desde el principio. Y dice la Biblia que cualquier pensamiento de homicidio o de odio profundo es satánico. Ahí está Satanás. Y vean ustedes en el versículo 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl, ahora vean ustedes otro cambio de personalidad. Mas Saúl estaba temeroso de David. ¿Cómo está eso? Vean ustedes realmente, o clínicamente, o psiquiátricamente, una personalidad realmente esquizofrénico, pero no es esquizofrénico. Y dice, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de él, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Vean ustedes, primero desvariaba, después intentos homicidas, y después lo nombra jefe de su ejército. ¿Un loco? Y en aquel entonces lo hubieran calificado como esquizofrénico, pero ni siquiera esa palabra existía hasta el siglo XX. La Biblia nos muestra que el cambio tan drástico de la personalidad del rey Saúl se debía a la influencia de espíritus demoníacos. ¿Y por qué el rey Saúl se abrió a los espíritus demoníacos? Nos lo dice el mismo pasaje. Comenzó a tener envidia. La envidia se convirtió en rencor. El rencor en odio. Y en ese momento el Espíritu Santo se alejó de Saúl y lo dejó a la influencia de los espíritus del mal.
¿Qué acaso Dios manda a los espíritus del mal a una persona? No. Escuchen esto. Hay reglas del juego en la vida que tenemos. Y cuando Satanás dicen, oye, ¿pero qué Satanás hizo? O Dios mandó que se cayera ese hermano a la barranca, o Dios permitió que ese camión matara a esa persona. No fue Dios. Dios ha permitido que Satanás entre justamente al juego a actuar cuando esa persona se ha desconectado de Dios. Dios no puede impedir que Satanás entre cuando esa persona no está bajo la sangre de Jesucristo. Dice en Primera de Pedro que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Deja de ejercitar la fe. Salte de la autoridad. Salte de la protección divina. Y Dios dice, mijito, discúlpame, pero aquí tu enemigo se llama el acusador y ahorita me está diciendo, mira Panchito, y mira lo que hizo, y no ha orado, y tú lo sigues protegiendo, y Dios ante todos los ángeles del universo tiene que decirle al diablo, no lo puedo proteger, atácalo, solamente respeta su vida. Y Satanás se viene como fiera, como las abejas africanas, contra aquellos hijos que comienzan a alejarse de Dios, y Satanás les comienza a alterar sus problemas mentales. Satanás comienza a producir desórdenes nerviosos y por eso dice la Biblia, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si yo no estoy controlado por una paz total del Señor, si yo no tengo tranquilidad en mi vida, si yo no soy dueño de mis emociones y mis sentimientos, si yo no tengo esta relación con Dios, entonces dice la Biblia que lo opuesto a esto es ansiedad, depresión, irritabilidad, nervioso, y estoy así, y al ratito el cigarro, y al ratito los chochos, y al ratito el trago, y voy a tener que buscar algo, porque solo la paz con Dios mediante la confesión y el arrepentimiento de pecados nos puede dar la satisfacción de vivir para el Hijo de Dios. Padre Santo, en esta mañana te alabamos y te bendecimos. Gloria a ti sea por toda la eternidad, Hijo de Dios, bendito, por los siglos de los siglos. Porque tuya es la gloria, Señor, tuya es la alabanza, tuyo es el poder. Tú estás sentado, Padre Santo. Ahí estás, Padre, junto con tu Hijo Santo, el justo, el Salvador, el consejero, el admirable, el príncipe de paz. Y Él está, Señor, día y noche intercediendo por aquellos que claman día y noche y que te dicen, Padre Santo que estás en el cielo, dame tu paz. Perdona mis pecados, Señor. Lávame más y más de mis pecados. Examina mi corazón porque quiero vivir en paz. Quiero hacer tu santa voluntad, Señor. Quiero glorificar tu nombre, Padre Santo. Quiero que tu nombre sea lo que verdaderamente yo ame en este mundo. Oh Padre maravilloso, gracias por la sangre de Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias porque eres tan fiel con nosotros. Tu fidelidad es más grande que la vida. Preferiríamos, Señor, estar 1000 años, Padre Santo, en moradas de maldad que un día en tus atrios, Padre Santo. Preferible estar en tu presencia, Señor, un día que 10,000 en moradas de maldad. Preferible estar en tu presencia porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Padre maravilloso, en esta mañana, que tu Espíritu Santo ministre a las personas que han violado tus mandamientos. En esta mañana tenemos personas que los doctores les llaman esquizofrénicos, paranoicos, neuróticos, maníaco-depresivos, psicóticos, y tal vez si hay algún problema físico sea verdad. Pero si no lo hay, Padre Santo, sabemos que es por el pecado. Y Satanás se aprovecha de estas personas desobedientes y tu palabra dice que Satanás opera en los hijos de desobediencia. Y la situación de muchas personas puede ser peor todavía que cuando conocieron el santo mandamiento de Jesucristo. Arrepiéntanse en esta mañana de sus pecados. Aproveche este momento para hacer la paz con Dios. Y muchos de ustedes que no tienen paz,
que sus vidas están caracterizadas por desórdenes nerviosos, psicopáticos, alteraciones mentales. Dile a Dios en esta mañana, Padre Santo, que estás en el cielo. Perdóname, porque no he vivido en comunión contigo. Perdóname porque he agravado mi desilusión y mi depresión voluntariamente. No he querido abrazarme a la cruz del Calvario. Se me olvidó que tú eres el Dios y Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. Se me ha olvidado que tú estás para consolarme en todas mis tribulaciones. Se me ha olvidado, Señor, que tú eres Dios. Lávame. Me vuelvo a ti esta mañana, Padre, en espíritu y en verdad. Y me gozo contigo del perdón que en este momento me das en el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios.